¿Qué ves? Una masa. Una O masa, bueno, ¿está bien? ¿En dónde? ¿Dónde está ubicado? mm, Anatómicamente, ¿dónde está esa masa? pareciera mm, en la aorta. ¿En dónde? La aorta. Caliente, caliente. A ver, ¿quién levanta la mano y me dice dónde está esa masa? Darwin, ¿qué piensas? Pablo, estabas escondido. ¿Qué ves? Parece el duodeno, puede ser. Eso. Mm, caliente, caliente. A ver, levante la mano. ¿Qué le parece? ¿Quién avienta otro? Es una tomografía, ¿no? De abdomen con contraste. Ahí estaba el hígado. Aquí estaba el hígado. Pero aquí está el hígado, la vesícula. Y ahí con Es flechitas, aquí está una masa. A ver, páncreas, doctora. ¿quién Cabeza del está? páncreas. ¿Quién dijo? Levante la mano. Doctora. Valeria, a ver, ¿qué dijiste? Doctora, para mí me parece que estuviera por la cabeza del páncreas. Ok, muy bien. Sí, es una tumoración que está en la cabeza del páncreas. ¿Qué tipo de tumoración piensas que sea histológicamente de acuerdo a lo que ya hemos estudiado? ¿Qué tipo de cáncer es desde el punto de vista histológico? Ya hemos dado examen de páncreas, ¿no? ¿Cuál es el más frecuente? ¿Cuál es lo que tú piensas? De tipo adenocarcinoma. De tipo adenocarcinoma, ¿es correcto? O sea, si vas, ves, es una tumoración que se encuentra, aquí está el cuerpo, aquí está la cola, está en la cabeza del páncreas. De hecho, hemos dicho que los tumores de páncreas, la mayoría se encuentran en la cabeza y por frecuencia sabemos que el adenocarcinoma, ¿no? Pero resulta que, bueno, pues es lo que presentaría más frecuente, pues escuchas galopar, pues dices son caballos. Ves masa del páncreas, dices es adenocarcinoma porque es lo más común, lo más frecuente. Pero a veces parece que puede no ser siempre de esa manera y no siempre son caballos, también pueden ser cebritas. No, no, casi no piensa uno en eso, pero no piensa si no los conoces, ¿no? Entonces, el médico, cuando está estudiando, en muchas enfermedades pasa algo similar, ¿no? Escuchas un galopar, piensas pues en caballos, ¿no? Lo primero, pero también pueden ser unas cebritas, ¿no? Entonces, si no lo sospechas, no lo vas a detectar. Si no piensas en cebras, no vas a decir que el galope de esos caballos, bueno, ese galope no es de caballos, sino también pueden ser de cebras. Y eso es lo que pasa con el tema de hoy, ¿no? Con los tumores neuroendocrinos, que son tumores muy raros, ¿no? De hecho, van a ver que el símbolo, la, la cinta, ustedes recordarán que el más famoso es el de cáncer de mama rosita, pero el de los tumores neuroendocrinos está representado por el color de la cebra precisamente de esta analogía, ¿no? Entonces, vamos a ver hoy los tumores neuroendocrinos, que de hecho son tumores muy, muy, muy raros. De hecho, no hay Globocan para tumores neuroendocrinos. Representan entre el
0.1 al 0.3% de los tumores oncológicos. ¿Y qué vamos a ver en esta clase? Vamos a definir qué son los tumores neuroendocrinos, vamos a ver cómo se clasifican, desde qué puntos de vista clasificamos los tumores neuroendocrinos y vamos a ver las principales modalidades de tratamiento. A manera de introducción, pues los tumores neuroendocrinos son tumores muy heterogéneos, se originan de las células neuroendocrinas, pues como dice su nombre, tienen características tanto del sistema nervioso como endocrino, ¿no? Se originan en cualquier parte, las células neuroendocrinas se encuentran en cualquier parte del cuerpo, pero predominan en el sistema respiratorio y en el tracto gastrointestinal, y embriológicamente se originan de la cresta neural. Si vemos las células neuroendocrinas, ¿de qué tipo de células se originan? Pues tenemos aquí la célula madre que tienen dos, en este caso, dos tipos de células, las no secretoras, donde originan principalmente a los enterocitos, y del linaje de células secretoras, finalmente se van a originar todos los tipos de células neuroendocrinas, como por ejemplo ocurre en el páncreas, células neuroendocrinas tenemos tipo alfa, tipo beta, tipo gamma, y de acuerdo a eso secretan diferentes tipos de hormonas. Lo mismo pasa con células neuroendocrinas de otros órganos, como en el estómago tenemos la gastrina, la secretina, colecistina. Entonces sabemos que es de un linaje predominantemente de células que secretan diferentes tipos de hormonas, ¿no? Entonces, eh, el origen también lo podemos clasificar desde el punto de vista si tienen un origen epitelial o no epitelial, porque hay dos grupos de tumores neuroendocrinos, los epiteliales, que principalmente dan todo lo que son el tipo de tumores que se originan del neuroectodermo, y los no epiteliales, donde están principalmente los tumores paraganglionares. Como vemos en esta gráfica, en los no epiteliales, pues tenemos estos tumores muy raros, donde están los paragangliomas, el feocromocitoma, también tenemos los paragangliomas de la vejiga, paraórticos muy, muy raros, y de las células neuroendocrinas difusas que se originan de la parte epitelial, tenemos todos los demás, ¿no? Que hemos dicho que se originan de cualquier órgano del cuerpo, pero principalmente es gastrointestinal y pulmonar los más frecuentes. Si vemos en la línea del tiempo, este tipo de células y este tipo de tumores se han descrito desde los años 1850, ¿no? Desde las bases que ahorita leen en sus libros de fisiología, pues han tenido sus años de investigación y posteriormente de publicación. Miren, en los años 1850 empezaron a aislar lo que son el tejido cromáfine y describieron la secreción de serotonina, ¿no? Y luego empezaron a describir las células del tracto gastrointestinal que tenían una tinción diferente a las células, a los enterocitos, ¿no? Y las denominaron como células enterocromáfines en esos años. Y finalmente ya en los años 1900, ya estos dos doctores, Gosset y Masson, sugieren que estas son las células de origen de los tumores neuroendocrinos. Incluso lo publicaron en este artículo que es un clásico, ¿no? De esos años, donde se describe por primera vez ese tipo de tumores y su origen en las células neuroendocrinas. Luego hubieron otro tipo de descripciones importantes, como este otro artículo por el doctor Siegfried Oberdorfer, donde describió este síndrome carcinoide, que vamos a ver en qué consiste, que es una de las manifestaciones clínicas de algunos tipos de tumores neuroendocrinos. En los 60 acuñaron la importancia de la localización anatómica, que cada uno de estos tipos de tumores neuroendocrinos tenían diferente tipo de pronóstico de acuerdo a la localización. Luego el grado de diferenciación que tuvieran, que finalmente en los años 80 ya hubo una clasificación por la Organización Mundial de la Salud, que es hasta la que se utiliza hasta el momento con diferentes variables, que es de acuerdo al grado de diferenciación que va desde bajo, intermedio y alto grado de diferenciación. Entonces, los tumores neuroendocrinos, que desde ahora los vamos a llamar NETs, se refieren a todos aquellos neoplasias neuroendocrinas bien diferenciadas, que son la mayoría, el 80%,
Luego tenemos otro término que son los carcinomas, no tumores, carcinomas neuroendocrinos, que desde ahora los vamos a llamar NECs, que se refieren a los tumores neuroendocrinos que son poco diferenciados. Como ven, el grado de diferenciación es importante en este tipo de tumores porque el tratamiento también es diferente de acuerdo a su grado de diferenciación. El diagnóstico, como lo que pasa en más del 95% de oncología, es principalmente pues por la biopsia, ¿no? Pero como estos tumores son tan raros, se recomienda desde protocolos internacionales que una vez que te llega el diagnóstico de un tumor neuroendocrino, es importante tener una segunda revisión por un patólogo distinto. No porque el patólogo primero haya sido malo, sino por la rareza del tumor es importante tener una confirmación por diferentes ojos, porque ya hemos tenido casos en que se han tratado como neuroendocrinos y resulta que pues no, o eran linfomas o eran melanoma, entonces sí es primordial una segunda revisión por la rareza de este tipo de tumores. La mayoría, 90-95%, son esporádicos, 5% están relacionados a este síndrome que hemos visto en la clase pasada, que es el síndrome neuroendocrino múltiple, y las características más importantes que vamos a ver en las siguientes diapositivas para el diagnóstico y el tratamiento son principalmente la actividad proliferativa, que hemos dicho el grado de diferenciación, la expresión de receptores de somatostatina, porque vamos a ver que estos tipos de tumores principalmente tienen receptores de somatostatina, la tasa de crecimiento tumoral y la etapificación, ¿no? Vamos a ver en este gráfico que aunque la parte del pulmón vean que tiene un buen porcentaje, la mayoría, el mayor porcentaje es gastrointestinal, nada más que aquí están divididas por colores de acuerdo al lugar del tracto gastrointestinal y vamos a ver que dentro del tracto gastrointestinal, que son los más frecuentes, hablando de tumores neuroendocrinos bien diferenciados, el intestino delgado y pancreático son los más frecuentes. Si vemos la epidemiología de Estados Unidos, vamos a ver que la incidencia de este tipo de tumores en los años 70 empieza aquí abajo, pero vamos a ver que a medida que pasan los años, esta incidencia ha ido aumentando, ¿no? Ha ido aumentando. Y probablemente más que porque sean mayor número, se ha descrito que sea más bien porque se diagnostican más frecuentemente por otros estudios realizados por otras razones, ¿no? Y se encuentran de forma incidental. Aquí vemos nuevamente la incidencia, esto ya va hasta el 2012, vamos a ver cómo va aumentando a medida que pasan los años la incidencia de los tumores neuroendocrinos. Y si lo vemos por sitio, vamos a ver que, por ejemplo, pulmón, que es la línea azul oscura, miren cómo va aumentando, seguida de la del intestino delgado y el recto, vamos a ver que hasta los años 2012, pues toda esta tendencia era ir aumentando. Entonces, para resumir las generalidades, los tumores neuroendocrinos es el crecimiento anormal de las células que se distribuyen por todo lo que es el sistema neuroendocrino y hemos dicho que eso está distribuido alrededor de todo el cuerpo, ¿no? Es más frecuente en mujeres, edades de los 60, y hemos dicho que se puede originar en cualquier parte, en cualquier órgano, pero si hablamos de frecuencias, el más frecuente es el tracto gastrointestinal, más del 60%, seguida de pulmón, y otras menos frecuentes, hay en cualquier lado, mama, vejiga, etcétera, e incluso hay unos que se conocen como de primarios de origen desconocido, cuando no se sabe de dónde viene, ¿no? Y una forma de clasificarlos también que es muy importante para el tratamiento es si son funcionantes o no funcionantes. ¿Qué quiere decir? Si secretan hormonas o no secretan hormonas, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo, hemos dicho que un buen porcentaje, aproximadamente 95%, y esto va a variar de acuerdo al sitio anatómico, pero son esporádicos, ¿no? Pero existe un porcentaje menor, aproximadamente entre un 5 a 10%, que están asociados a síndromes hereditarios. ¿Qué síndromes hereditarios? Uno que ya hemos visto que es la neoplasia endocrina múltiple, que ya la hemos visto a detalle en la anterior clase.
luego tenemos la neurofibromatosis y el síndrome de von Hippel-Lindau. Estos son los principales síndromes con los cuales están relacionados los tumores neuroendocrinos. Si hablamos de las mutaciones más frecuentes que se encuentran en los NETs bien diferenciados, tenemos al gen de la MEN1 en más frecuencia, seguido con el gen de mTOR, ¿no? Y en los pobremente diferenciados tenemos estos dos genes que también ya son conocidos para ustedes, como es el P53 y el retinoblastoma. Ahora, hay muchas maneras de clasificar a este tipo de tumores. Todas estas las tomamos en cuenta en el momento de iniciar el tratamiento. Los podemos clasificar, como hemos mencionado, de la presentación, si es incidental o presenta síntomas, si es funcionante o no funcionante, es decir, si produce hormonas o no produce hormonas, qué etapa clínica, la localización anatómica no es lo mismo del intestino delgado que del pulmón, el grado de diferenciación, que desde el inicio les he dicho que es muy importante a la hora de tomar decisiones en el tratamiento en este tipo de tumores. Y esta clasificación histológica, que la mencioné brevemente al inicio, es si tienen origen epitelial o no epitelial. Las que tienen origen epitelial tenemos de las más frecuentes el tumor neuroendocrino per se, que es grado 1, grado 2, el carcinoma neuroendocrino, como que de estos son, digamos, los más frecuentes. Los más raros de los raros, que pertenecen también a los epiteliales, tenemos los tumores de Merkel y los argentafinomas. Ahora, de los no epiteliales, tenemos principalmente estos tres tipos de tumores, que si estos son raros, estos son mucho más raros, ¿no? Los paragangliomas, los feocromocitomas y los neuroblastomas. Ahora, esta es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud que les mencioné que fue descrita por esta organización y es la que llevamos hasta la actualidad y es la que utilizamos los oncólogos, incluso están en las guías americanas de la NCCN, que es el grado de diferenciación. Es muy importante eso porque es determinante al momento de tomar decisiones para el tratamiento y también es importante para el pronóstico. Vamos a ver que las principales tres, que son las que se utilizan, van a ver que NET grado 1, NET grado 2, principalmente son bien diferenciados, pero el grado de diferenciación, miren, es bajo, intermedio y alto. También se toma en cuenta la frecuencia de mitosis, de acuerdo a cuánta mitosis hay en 2 milímetros cuadrados de tejido, y esto que seguramente ya lo han visto en sus clases de histología, que es el Ki-67, que te dice el grado o la velocidad de crecimiento del tumor, ¿no? A mayor porcentaje de Ki-67, el tumor se está dividiendo más rápido, ¿no? Donde los primeros dos generalmente son considerados de bajo crecimiento con estas características, y son generalmente los de mejor pronóstico, ¿no? Y además vamos a ver que se tratan de forma diferente comparados a los que tienen un alto grado de diferenciación, un alto grado de mitosis, un Ki-67 alto, que aquí se considera más del 20%. Ahora, si vemos también los tumores neuroendocrinos gastrointestinales, se clasifican de la misma manera. Y esto es como ejemplo, así independientemente del órgano en que se origina, vamos a clasificarlos desde estos puntos de vista, desde el grado de diferenciación, desde el grado de funcionalidad o no funcionalidad, e incluso de origen embriológico, ¿no? Recuerden que la cresta neural, es muy importante recordarla porque de acuerdo los órganos que nosotros ya los conocemos en la vida adulta va a depender de qué parte de la cresta neural se han originado, y esto es bien importante en los neuroendocrinos. Vamos a ver que el intestino medio, por ejemplo, de la parte del intestino medio se originan el intestino delgado, el apéndice, el colon ascendente, en cambio del intestino posterior, pues el colon descendente y así sucesivamente. Y eso nos va a determinar también el pronóstico de este tipo de tumores. Ahora la clínica, pues es bastante compleja. Primero va a depender del sitio, ¿no? O sea, del órgano en el que se origina, ¿no? Otra de ellas, algo muy principal que les mencioné desde el principio y la analogía de la cebra, que tienes que sospecharlo, ¿no? O sea, tienes que ponerlo como una alternativa de diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, el que no conoce los tumores neuroendocrinos, ni idea, o sea,
nunca lo va a sospechar. O sea, si no lo has leído, si no lo has conocido, si no lo has estudiado, pues jamás vas a sospechar en un tumor neuroendocrino. Y la otra es, pues si produce o no produce hormonas, te haría sospechar de acuerdo al tipo, a la sintomatología relacionada con la hormona que produce, ¿no? Por ejemplo, si vemos como ejemplo de los tumores que hemos dicho que son más frecuentes, tenemos del tracto gastrointestinal, pues uno de los síntomas más frecuentes con los que se puede presentar es la diarrea, una diarrea persistente, una diarrea que no está relacionada con ningún tipo de infección refractaria al tratamiento, porque está relacionada con una hormona que principalmente es serotonina, ¿no? Entonces una diarrea que no cede, que no está relacionada con infección y que es profusa y que no le has encontrado una etiología, probablemente pues sea un neuroendocrino oculto por ahí, ¿no? ¿Qué pasa con otro ejemplo a nivel del pulmón? Pues bronquitis, pero resulta que cultivos negativos, tiene eh, sibilancias, dolor de pecho, tos crónica y no le han encontrado ningún tipo de germen, le dan antibióticos, responde de forma parcial o no responde, entonces probablemente esté por ahí un neuroendocrino oculto, ¿no? Entonces la sintomatología va a depender del órgano, de la alta sospecha y de si es funcionante o no es funcionante. De los no funcionantes va a ser pues dependiendo de la localización y ya debutan generalmente estos cuando ya producen una consecuencia, que es un dolor intratable, un sangrado de tubo digestivo, otros perforación con un abdomen agudo. ¿Por qué? Porque como no son funcionantes, no van a causar síntomas hasta que sean grandes y causen pues eh, las consecuencias por el tamaño, ¿no? En cambio, los funcionantes, que afortunadamente son la mayoría, 70 al 80%, y aquí pongo ejemplo que esta célula del páncreas, pues como producen hormonas, pues producen síntomas y probablemente los vas a detectar en una etapa temprana y probablemente se puedan operar, ¿no? ¿Qué síntomas son los más frecuentes? Vamos a ver, pues el rubor facial es el más frecuente, que está relacionada con la hormona, en este caso la serotonina, diarrea también. Luego hay lesiones cardíacas, que vamos a ver que es parte de un síndrome. Y estos síntomas van a depender, dependiendo también si producen hormonas. Y aquí les decía que hay la célula pancreática. ¿Por qué la ponemos como ejemplo? Porque si ustedes recuerdan la histología de las células endocrinas del páncreas, pues hay diferentes tipos de células, beta, que secretan insulina, alfa, que secretan glucagón, delta, que secretan somatostatina, y de acuerdo de dónde se origina el tumor, vamos a tener insulinoma, glucagonoma, somatostatinoma, y van a secretar principalmente el producto que les corresponde, ¿no? Un resumen de los síntomas más frecuentes en otros órganos. En la piel, el más frecuente es el flushing, ¿no? El rubor facial, hasta en el 85%, y aquí te dice por qué, ¿no? Principalmente por la liberación de histaminas, calicreínas. En el tracto gastrointestinal, el más frecuente, diarrea, ¿no? Por la serotonina. En el corazón, principalmente las lesiones valvulares, donde el corazón del lado derecho es el más frecuentemente comprometido por la lesión secundaria a la hormona serotonina. En el tracto respiratorio va broncoconstricción, eso que a veces se trata como asma intratable que no responde al tratamiento, refractarios a los antiasmáticos y no se sabe todavía por qué mediadores, ¿no? Y en la clínica nuevamente les pongo aquí como ejemplo la célula endocrina del páncreas para que vean que de acuerdo al tipo de la célula donde se origina el tumor va a haber una producción de la hormona y ahí va a tener el nombre del tumor, ¿no? Células alfa, glucagonoma. Células beta, insulinoma, ¿no? Entonces, vamos a ver que dentro de la célula hay la secreción de empieza desde lo que es el aparato de Golgi, se liberan en las vesículas a través de la exocitosis, tiene diferentes tipos de receptores para diferentes tipos de hormonas, aquí tienen la colecistocinina, tienen receptores también de glutamato y principalmente tiene el receptor de somatostatina. La mayoría, si no es que todos los tumores neuroendocrinos tienen muchos receptores de somatostatina. Y esto es muy importante porque en el tratamiento, en los estudios de imagen, es básico para entender por qué estos
tumores son ávidos por la somatostatina y nos va a servir para el diagnóstico y para el tratamiento. Aquí está otra cuadro donde nos muestra la clasificación de los tumores pancreáticos neuroendocrinos de acuerdo a la célula donde se origina, va a tener el nombre, y a los síntomas principales que podrían ocurrir, ¿no? Está muy bonito. Aquí tienen en rojito a las células de la gastrina, ¿no? Donde tenemos el síndrome de Zollinger-Ellison, que secretan principalmente gastrina, ¿no? Son los gastrinomas, ¿no? Y así en cada uno de las células que produce el páncreas neuroendocrino. Y esta tablita nos resume los principales síndromes neuroendocrinos, donde el más conocido, el más famoso, si quieren, es el síndrome carcinoide, que principalmente está relacionado con tumores que se originan en el intestino delgado y que se caracteriza por la rubicundez de la piel, diarreas intratables, a veces broncoconstricción cuando se originan en el pulmón y a veces el compromiso cardíaco, muchas veces o más frecuentemente relacionado con el corazón derecho. Esto está relacionado con qué tipo de hormonas, serotonina y otras sustancias vasoactivas. ¿Qué marcador tumoral nos ayuda para detectarlo? Pues uno de los componentes de degradación de la serotonina a nivel de la orina, que se llama 5-hidroxiindol acético, ¿no? Que se recolecta una orina de 24 horas y se la mide, ¿no? Y como les decía, lo más frecuentemente es en tumores neuroendocrinos que se originan en el intestino delgado. Y aquí tenemos otros síndromes que los leen con calma en su casa, que nos va a dar la descripción de los principales síntomas, que nos va a dar su principal hormona relacionada, qué marcador tumoral nos puede ayudar a apoyar el diagnóstico y para seguimiento, y dónde se encuentran principalmente a nivel anatómico ese tipo de tumores. Y este es el resumen del síndrome carcinoide. Como les decía, el rubor facial o flashing, como quieran llamarle, es el síntoma más frecuente. Y este está relacionada a la liberación de histamina, calicreína, taquiquininas, ¿no? La diarrea es el segundo lugar, que está relacionada con la secreción de serotonina. Luego tenemos en el corazón, nuevamente les digo, principalmente engrosamiento de las válvulas del corazón del lado derecho, dando síntomas de enfermedad, insuficiencia cardíaca, si quieren, del lado derecho. Y bueno, entonces el diagnóstico se resume en la clínica, que hemos dicho la alta sospecha clínica. Evidentemente lo que nos va a confirmar va a ser la patología con sus estudios de inmunistoquímica. Recuerden que debe ser en el mundo ideal visto por 2 patólogos para confirmar el diagnóstico. Marcadores tumorales en general para todos los tumores neuroendocrinos que nos apoye, tenemos la cromogranina A, pero vamos a ver que de acuerdo al lugar anatómico tenemos diferentes marcadores tumorales y los estudios de imagen. Ahorita vamos a ver. Hablando de la cromogranina A, que es parte de lo que es todo el ciclo de la degradación del triptófano, que pertenece a lo que es el ciclo de la serotonina, la cromogranina A se eleva en buena parte de los tumores neuroendocrinos y nos puede apoyar el diagnóstico, principalmente en las de páncreas, ¿no? Se consideran normales entre 20 y 100, una sensibilidad no muy buena, ven que ni llega al 70%, pero su especificidad es mejor. Su correlación con respuesta a la imagen, a los síntomas y la respuesta al tratamiento es muy buena. Nos ayuda mucho para ver con alta probabilidad si el tumor que estamos tratando nos está respondiendo o no al tratamiento. Como otros marcadores tumorales, pues no es perfecto, ¿no? O sea, nos apoya, pero se pueden elevar por otras causas no tumorales o por otras, por otro tipo de tumor, ¿no? Entonces también nos pueden dar falsos positivos, por eso es importante saberlo interpretar junto con la clínica y los estudios de imagen. El otro marcador es el derivado de la serotonina, que es el 5-hidroxiindolacético, como les decía, se mide en orina de 24 horas, ¿no? Se puede alterar por muchos factores que nos pueden dar resultados positivos falsos desde la alimentación. Por eso, idealmente, este tipo de recolección
se debe hacer hospitalizado con todas estas medidas, idealmente, ¿no? Porque sí es muy propenso, muy sensible a darte falsos positivos, nada más por el tipo de alimentación, nada más por los fármacos que está tomando el paciente por otras comorbilidades, entonces debe ser muy bien controlada para que la medición sea confiable, ¿no? Y este es un resumen muy bonito de los marcadores tumorales que te pueden apoyar de acuerdo al sitio específico. Miren, aquí como ejemplo, vamos a ver el neuroendocrino de páncreas. Es el que más ponemos en ejemplo porque es el que, como hemos visto desde el principio, hay muchas células diferentes, ¿no? Entonces, y de acuerdo a la célula y al tumor donde se origina, por ejemplo, si el tumor se origina en las células alfa de las células neuroendocrinas del páncreas, pues hemos dicho que vamos a tener un glucagonoma, ¿no? Entonces, el marcador tumoral va a ser la hormona que produce, en este caso, el glucagón nos va a ser como marcador tumoral, ¿no? El insulinoma, pues produce insulina. Entonces, la insulina nos va a jugar aquí como el marcador tumoral que nos apoye. El Muy bien, como les decía, cada uno de los tumores neuroendocrinos, de acuerdo al sitio anatómico, va a tener su marcador tumoral. Es un cuadro, la verdad, muy bonito que te resume muy bien qué marcador tumoral nos apoyaría de acuerdo al sitio anatómico. Ahora, la estadificación y la evaluación del riesgo es muy importante a la hora de determinar el tratamiento y también nos va a decir el pronóstico del paciente. Entonces, como ven, para el tratamiento, a diferencia de otro tipo de tumores donde nos basábamos meramente o la mayoría en el estadio de la enfermedad, aquí no solamente es el estadio de la enfermedad, sino el grado de diferenciación. Esa clasificación de la Organización Mundial de la Salud que vimos es muy importante, ¿no? Porque ambos van a ser para el tratamiento y para el pronóstico. El estadio, pues ya es por TNM, que ya lo hemos visto en otro tipo de tumores, y el grado tumoral van a ser por estos dos marcadores, como es el Ki-67 que nos va a dar y el índice mitótico, ambos nos dan el grado de proliferación que nos va a determinar de acuerdo a los valores si es bien diferenciado, de diferenciación intermedia o pobremente diferenciado, ¿no? El sitio primario va a tener un impacto en el pronóstico, especialmente cuando ya es enfermedad avanzada. No es lo mismo un tumor neuroendocrino metastásico que se origina en el páncreas que aquel que se origina en el intestino delgado. Desde cualquier punto de vista, el tratamiento es diferente, el pronóstico es diferente, siendo el de páncreas siempre peor pronóstico que el de intestino delgado. Los pacientes con tumores neuroendocrinos pancreáticos o los que son de colorecto son los que tienen peor pronóstico. Como siempre, intestino delgado siempre va a ser mejor. Ahora, estudios de imagen, como estudio inicial tenemos la tomografía con contraste, intravenoso, tórax, abómenes y pelvis, tiene buena sensibilidad y especificidad. Nos va a decir primero dónde se origina el tumor primario, es decir, si es de páncreas, si es de intestino delgado, etcétera.
También nos ayuda a ver con una sensibilidad hasta del 80% metástasis hepáticas o en otros sitios como tejidos blandos. Desventajas, no nos ve mucho lo que es metástasis a nivel ganglionares, especialmente cuando miden menos de 1 centímetro, y tampoco nos sirve bien para ver, no sirven para ver metástasis ósea. Miren, apenas llega al 61%. La resonancia magnética también la utilizamos como parte de la etapificación. Es muy bueno también para ver, especialmente miren en esta imagen cómo se ve así, entre comillas, muy bonitas las metástasis hepáticas de los tumores neuroendocrinos. De, a diferencia de la tomografía, es mucho más sensible para detectar metástasis ganglionares, huesos, cerebrales, comparado con la tomografía, pero la desventaja es que no nos sirven mucho para ver metástasis pulmonares, especialmente cuando miden menos de 1 centímetro. El ultrasonido endoscópico, ¿qué papel tiene? Principalmente los tumores neuroendocrinos pancreáticos, que les conocemos como PANMET, ¿no? Tiene muy buena sensibilidad y especificidad y tiene la misma utilidad que cuando vimos el adenocarcinoma de páncreas, es decir, para principalmente valorar la masa e incluso tomar la biopsia, ¿no? Y darnos el diagnóstico. ¿No? Entonces, la desventaja, pues no nos ayuda a ver todo el cuerpo, solamente nos ayuda a ver la masa pancreática y muchas veces también el hígado, y en el hígado también se pueden tomar biopsias. Indudablemente el PET-CT es el mejor estudio para este tipo de tumores, pero no el PET-CT con FDG que hasta ahora hemos visto. Aquí tiene un, un contraste diferente al FDG, que es el GAT-DOTATOC, GAT-DOTATATE, GAT-DOTA-SSA, todo eso porque tiene avidez por la somatostatina. Recuerden que al inicio dijimos que uno de los receptores que predomina en las células neuroendocrinas es la somatostatina. Y por eso que el PET con GAT-DOTATOC es el mejor estudio para valorar los tumores neuroendocrinos de bajo grado. Ve todo, o sea, es casi el estudio perfecto, o sea, no es, pero si vemos las ventajas, te ve el tumor primario, ¿dónde está? Páncreas, está en el intestino delgado, está en el recto. Te ve metástasis ganglionares, te ve metástasis óseas, te ve incluso metástasis peritoneales, ¿no? Entonces, que muchas veces van a pasar desapercibidas en la tomografía o en la resonancia, ¿no? Entonces, y esto generalmente sería ideal hacerlo cuando estás pensando que el tumor es operable, porque así vas a entrar con un alto grado de sensibilidad de que no estás operando un tumor que ya tiene metástasis, ¿no? Tiene muy buena sensibilidad y especificidad, especialmente para los neuroendocrinos que vienen de páncreas. Para las metástasis óseas, miren su sensibilidad y especificidad. Casi perfecta. Es casi el estudio perfecto, ¿no? Para este tumor que no hemos visto, creo que estas sensibilidades y especificidades del PET para otro tipo de tumor cuando hablamos del FDG. Desventajas, costo y disponibilidad. En Bolivia no hay PET con Dotatoc. Y el costo es el doble que cuesta el FDG. El FDG generalmente, bueno, aquí cuesta como 14,000 bolivianos. Si hubiera, seguramente costara como 28,000 bolivianos, ¿no? Entonces, no tenemos disponible, ¿no? Y bueno, el manejo va a depender nuevamente, esta tablita resume muy bien, del sitio anatómico. Si está localizado, van a ver que en cada uno el común denominador es si se puede operar, que se opere, ¿no? Aquí la cirugía en la etapa localizada es el gold estándar en cuanto al tratamiento. Y también va a depender si son funcionantes o no funcionantes. Porque si son funcionantes, aquí entra otra vez los receptores de somatostatina. Entraban en el PET-CT con Dotatoc, nos sirve para etapificar. Y ahora nos sirve también para tratar. Porque aquellos tumores neuroendocrinos que son funcionantes, el primer tratamiento, el tratamiento de primera línea, son los análogos de somatostatina, ¿no? Entonces, octreótido, octreótido hay en cualquier parte del mundo, incluido aquí, tenemos octreótide. El objetivo es
los receptores de octrótide, incluso hay varios tipos de receptores de somatostatina, ¿no? Entonces, el 2 es uno de los principalmente, para poder disminuir la producción de la hormona dependiendo al tipo de tumor, número 1. Y segundo, para disminuir la proliferación de la célula. O sea, no solamente los análogos de somatostatina van a inhibir la producción de hormonas, también el crecimiento del tumor. Tienen esa doble función. Entonces, en resumen, en la etapa localizada, es decir, que sea tratado quirúrgicamente, o sea, que sea candidato a un tratamiento quirúrgico, lo ideal es la cirugía, ¿no? O sea, se puede operar. Pero en la enfermedad metastásica vamos a ver que hay varias líneas de tratamiento. El primero, el que hemos dicho, análogos de somatostatina. En segundo lugar, terapia con radionucleótidos, que es lutecio. ¿Qué significa esto? También son medicamentos que tienen como parte análogos de somatostatina, pero además cargan radioterapia. O sea, carga la radioterapia, llega a la célula neuroendocrina y dentro de la célula neuroendocrina libera la radiación, ¿no? Y es otro nivel de tratamiento muy inteligente, o sea, y no va a tener efectos secundarios a otro nivel que no sea en el tumor. Es una terapia dirigida. Otro tipo de terapias dirigidas, pues everolimus, sunitinib, everolimus es con una de los genes que está alterado en algunos tipos de tumores, que es mTOR, sunitinib es un antiangiogénico. Quimioterapia no tiene un rol en los tumores neuroendocrinos bien diferenciados, más que todo esto es para los tumores poco diferenciados. Y aquí te da un resumen de todos los tratamientos que se utilizan dependiendo a la etapa, la funcionalidad, y vamos a ver que incluso hay observación. ¿A quiénes observarías? Incluso hay pacientes con tumores neuroendocrinos metastásicos que no les das tratamiento. Primero, porque son de lento crecimiento. Segundo, porque no son funcionantes, no le causa síntomas al paciente. Y los puedes observar y iniciar el tratamiento cuando te dé síntomas. Y ha demostrado que no interfiere en la supervivencia global iniciar el tratamiento sin síntomas o cuando hay síntomas. Entonces, si le puedes ahorrar pues varios meses sin tratamiento y el paciente está como si nada, pues la observación en este tipo de tumores existe como parte del manejo. Y este es el algoritmo de los tumores bien diferenciados. A grandes rasgos, vamos a ver que en los tumores que son resecables o metastásicos se puede hacer la cirugía. En los metastásicos está la citorreducción, es decir, quitar el tumor lo más que se pueda también ayuda a mejorar el pronóstico si son irresecables desde el principio. Preguntarte si es sintomático, iniciar análogos de somatostatina. Si no es sintomático, puedes hacer observación. Si la enfermedad tiene metástasis predominantemente en el hígado, puedes hacer nuevamente la citorreducción. Incluso existe con muchas limitaciones, con muchos criterios de exclusión, trasplante hepático se considera, sí se considera. No, y dependiendo de dónde se origina, pues idealmente si está localizado es la cirugía. ¿Qué pasa con los pocos diferenciados? Es decir, los tumores grado 3. Si es localizado, pues cirugía. Si es localmente avanzado, combinar quimio-radioterapia. Y si es metastásico, aquí no tiene ningún rol lo que son los análogos de somatostatina. Aquí es quimioterapia y son de peor pronóstico. ¿Y qué concluimos? Concluimos que los tumores neuroendocrinos son neoplasias que se originan del sistema neuroendocrino, como hemos mencionado, tiene propiedades de sistema nervioso y propiedades neuroendocrinas, es decir, muchas de ellas van a producir hormonas, ¿no? Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo porque van a ver que las células neuroendocrinas pues forman parte de todos los órganos, pero si hablamos en frecuencia, los más frecuentes son indudablemente los tumores gastrointestinales. Y dentro de los tumores neuroendocrinos gastrointestinales, el pancreático y del tubo digestivo delgado son los más comunes, ¿no? Se clasifican muy importante por el grado de diferenciación. Ya hemos visto que el tratamiento de los bien diferenciados, que son de buen pronóstico, no es lo mismo que de los poco diferenciados, que son de mal pronóstico, ¿no? Y esto es según la tasa de proliferación, Ki-67, mitosis, que además de darnos el tratamiento, nos va a decir el pronóstico, ¿no? También los clasificamos que nos sirve para el tratamiento si son funcionales o no funcionales. Vamos a ver varios
síndromes de aquellos, el más común, bueno, el más común dentro de los raros, el más común, el síndrome carcinoide que hemos visto. Y el diagnóstico va a implicar algo multidisciplinario, ¿no? Desde, obviamente, que el que va a dar el diagnóstico definitivo es la biopsia, te puede apoyar marcadores tumorales como la cromogranina A, estudios de imagen, tomografía, resonancia, PET-CT, recuerden que no es con FDG, es con un contraste diferente, TOTATOC. Y el tratamiento pues va a depender de todo lo que hemos dicho. Tamaño, ubicación, grado de diferenciación. No olvidemos el estado general del paciente, las comorbilidades y puede ser amplio desde cirugía, observación, también solo observar, terapia blanco dirigida como los análogos de somatostatina, esto dirigido a los bien diferenciados, pero recuerden que para los poco diferenciados todavía el tratamiento sigue siendo quimioterapia. Muy bien, recuerden que todos tienen su día de prevención de tumores. Recuerden que no solo es rosa. El día de prevención de los tumores neuroendocrinos. De hecho, los pacientes, creo que este grupo de pacientes con tumores neuroendocrinos es la asociación mundial más grande. De hecho, estos pacientes se hacen llamar cebras. Te dicen, yo soy cebra. Entonces el que sabe dice, ya sé que tiene un tumor neuroendocrino. ¿No? Entonces, es tan raro, pero al mismo tiempo paradójico, porque es la asociación de pacientes a nivel mundial más grande y que se apoya mucho, ¿no? Y el Día Mundial de la Prevención y Concientización de los Tumores Neuroendocrinos es el 10 de noviembre. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, duda de los tumores neuroendocrinos? ¿O les quedó todo claro, como siempre?